Hola a todos y sean bienvenidos a esta presentación sobre el análisis de datos y modelos de simulación en escenarios tributarios. Somos el grupo 5 y presentaremos el uso de modelos de simulación y la calidad de datos aplicados al análisis empresarial. Nuestro grupo está conformado por el señor John William Bravo, mi persona, José Rubén Dorado, y nuestro otro compañero, Richard Higuera. De acuerdo, empecemos. Durante este video les explicaremos cómo usar datos, analizarlos, simular escenarios y garantizar su calidad para la toma de decisiones. Esto lo haremos mediante el siguiente contenido, que va a ser la organización de datos, la simulación, las medidas de estadística, gráficas e importancia de la calidad de los datos. Para llevar a cabo esta explicación, vamos a plantear un escenario hipotético. La empresa se va a llamar Ecomotor SAS, ¿sí? Donde el objetivo de este análisis va a ser estimar el impacto de un cambio en la tarifa de impuesto de renta. Es decir, mediante este escenario que estamos creando, vamos a analizar cómo cambiaría su impuesto si aumenta la tasa. De acuerdo, pues para eso tenemos esta tabla de datos donde pues como pueden ver contamos con cuatro columnas. Primero el periodo, segundo los ingresos, tercero pues la tasa positiva y cuarto pues el impuesto que se calcula teniendo en cuenta el porcentaje de la tasa impositiva y los ingresos calculados. ¿Sí? En esta tabla de datos originales sobre lo que aplicaremos las medidas estadísticas y la simulación. Ahora, teniendo en cuenta la tabla que le relacionamos en la parte anterior, vamos a hacer el análisis del tipo de datos que tenemos para hacer nuestro análisis. Definimos que nuestros tipos de datos están divididos en dos grupos. Primero, los datos cuantitativos, los cuales van a ser los ingresos, el valor de los impuestos y las tasas. Y en cuanto a los datos cualitativos que tenemos entonces los periodos. Partiendo de esta base es que vamos a poder hacer nuestros análisis numéricos, estadísticos y demás. Para después de hacer nuestro análisis vamos a tener entonces las medidas de tendencia central. ¿Cómo hicimos esto? Entonces, nuestros datos para poder hacer esto vamos a utilizar los ingresos, ¿sí? Los que mostramos en la tabla anterior, ¿sí? Donde tenemos pues 210 millones, 250, 190. Recuerden que esta cifra está presentada en millones de pesos. Para calcular la media, pues simplemente vamos a sumar la totalidad de todos los ingresos y los vamos a dividir en la totalidad, que son pues 6 periodos los que tenemos en este momento, para obtener la media, que van a ser 233 millones de pesos aproximadamente. Después tendremos la mediana. Para ello debemos de organizarlo de menor a mayor para poder determinar la mediana. Entonces podemos, después de hacer este análisis, que la mediana aproximadamente son 235 millones de pesos. Por último, vamos a tener la moda, la cual no existe, teniendo en cuenta que todos los valores que presentamos son diferentes. En esta parte analizaremos las medidas de dispersión. Básicamente, vamos a mirar cómo se mueven o se separan los datos entre sí. Primero, el rango, que simplemente es restar el valor más pequeño al más grande, que nos dio 90, lo que nos muestra que los ingresos están bastante separados entre el mínimo y el máximo. Luego miramos la desviación estándar, que es como una medida de qué tanto se alejan los datos del promedio. El resultado nos dio 28,17. En palabras simples, entre más grande es este número, pues más diferentes son los datos uno de otro. Aquí nos muestra que sí hay una variación importante entre periodos. Bueno, vamos a mirar la simulación. Esta simulación, pues lo que hicimos fue hacer un incremento de la tasa que estaba inicialmente del 30 al 35%. Aquí aplicamos la simulación cambiando la tasa del impuesto del 30% al 35%. Lo que hicimos básicamente fue recalcular cada periodo con esa nueva tasa y revisar cómo se comportaban los valores. El resultado es que en promedio el impuesto aumenta un 16%. Esto significa que un cambio aparentemente pequeño en la tasa tiene un efecto considerable en la carga tributaria total.
Y justamente eso es lo útil de simular, ver cómo impactan los cambios antes de que realmente ocurran. En este slide podemos observar el gráfico de pastel, donde podemos ver qué valor aporta cada periodo al total, ¿no? Allí está distribuido por periodos los porcentajes. En esta gráfica, básicamente podemos observar que es el histograma eh, del impuesto, donde están distribuidos pues, los ingresos, ¿no? Ahí muestra básicamente cómo ha sido el comportamiento en cada periodo. Lo referente a la calidad de los datos, podemos apreciar que todo este análisis funciona solo si la calidad de los datos está bien, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos datos precisos, completos, consistentes, actualizados y trazables. Si esta base de datos no está completa, falta alguna información, pues obviamente la simulación deja de ser confiable. En pocas palabras, si la entrada está mal, la salida pues también quedaría mal. Por eso la calidad del dato es clave para que cualquier proyección tenga un sentido. Bueno, en lo que respecta a las conclusiones ya, como conclusiones principales, pues tenemos que, primero, la simulación es una herramienta muy útil porque nos permite anticiparnos a cómo puede cambiar la carga tributaria ante una modificación de la tasa. En segundo lugar, las medidas estadísticas como promedio, mediana y dispersión nos ayudan a entender el comportamiento real de los datos. Y en tercer lugar, sin datos de calidad, cualquier análisis o predicción puede fallar. Todo depende de cómo se gestionen los datos desde el inicio. Como podemos observar, pues aquí tenemos 5 temas específicos que fue la simulación, las medidas estadísticas, la calidad del dato, los modelos de simulación y la gestión del dato. Es importante tener en cuenta estas conclusiones para poder trabajar estos modelos. Finalmente, en cuanto al proceso, las principales dificultades que nos presentaron fue identificar el modelo correcto de simulación, organizar los valores y validar que los números fueran coherentes. Y en lo relacionado con el log o Internet de las Cosas, vemos que en los sistemas conectados como sensores y dispositivos, los datos se analizan en tiempo real. Y ahí la simulación es clave porque permite anticiparnos a fallas, detectar anomalías y tomar decisiones automáticas sin esperar a que el problema ocurra. Por eso, este tipo de ejercicios no solo son académicos, también se aplican en la vida real. Muchas gracias. Siendo esto todo, les agradecemos mucho su atención prestada. Espero sea de mucha utilidad la información suministrada durante este video. Les deseo un excelente día. Hasta luego.